la grata presencia de un colega investigador de operaciones, y bueno, además él es magíster, ha llevado una maestría en Europa, ¿no? Ahí vamos a conversar un poquito más de eso. Y voy presentándolo un poco, ¿no? Él es el magíster Carlos Alcántara, profesional de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Escuela Profesional de Investigación Operativa, ¿no? Estudió en la San Marcos, tiene un máster en modelización, ingeniería matemática, estadística y economía, ¿no? Con una especialidad en investigación operativa y ayuda a la decisión de la Universidad de Burdeos en Francia. O sea, tenemos un top realmente aquí el día de hoy, ¿no? Tiene experiencia profesional y capacitaciones en Data Science, Machine Learning y Big Data, ¿no? Realmente la experiencia que tiene Carlos es importante. Carlos, voy a ir dándote el pase mientras voy leyendo aquí tu experiencia. Carlos ya nos está acompañando ahí en interno. Eh, Carlos, bienvenido. Voy a continuar con tu presentación. ¿Ok? Bueno, Carlos tiene experiencia, actualmente está trabajando como científico de datos senior, ¿no? En Lundero, que es una empresa del sector de desarrollo de software aquí en Lima, Perú. Viene trabajando ya en los últimos 2 años, se dedica a funciones importantes como la interpretación de la información de base de datos, elaboración de consultas en SQL para la extracción y transformación de data, transformación y migración de datos usando Amazon Web Service, elaboración de variables, indicadores estadísticos, usa minería de datos, realiza modelos y algoritmos de Machine Learning, explotación de la data mediante modelos supervisados. Entonces, muchas funciones importantes que son valiosas en la actualidad. Además, tiene una experiencia en lo que es especialización de datos, que lo ha trabajado en la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria aquí en Perú. También ha trabajado en la empresa Fit Big Data, que corresponde al sector financiero en Lima, Perú. Así que bastante experiencia en el campo profesional y además, si fuera poco, ¿no? Porque ya estamos hablando muchísimo, se dedica en una parte de su tiempo como docente universitario de una gran universidad que es la Universidad Tecnológica del Perú en la actualidad y ha tenido experiencia ya en docencia muchos años. Así que, Carlos, te doy la bienvenida, agradecerte tu presencia. Bienvenido aquí a la comunidad de Mundo IO y a esta semana de la investigación de operaciones. ¿Cómo estás? Bien, bien, buenas noches con todos. Un gusto estar aquí acompañándolos y para compartir conocimientos justamente en esta semana de la investigación de operaciones. Bien, Carlos, me da muchísimo gusto. Carlos nos ha dado ahí en su apretada agenda en el tiempo. Ya tuve la oportunidad de conocerlo a Carlos en un curso que hace unos años pude dar. Y más allá del curso, del tema, es que justamente estos espacios, ¿no? De conferencias, cursos, seminarios te permiten tener contacto profesional con personas, con grandes personas que están trabajando en otras latitudes o están trabajando en otros temas quizá en tu país y te das cuenta de que no estás solo en este desarrollo de la investigación de operaciones, sino que hay muy buenos profesionales que están llevando en alto a la investigación de operaciones y que están aplicando herramientas actuales, herramientas complejas, herramientas que van adecuándose a la problemática actual. Y uno de ellos fue la oportunidad que pude conocerlo a Carlos, y te agradezco esa disposición que tienes y hoy día nos vas a presentar pues temas de optimización de los modelos de Machine Learning. Nosotros aquí listos para, si tienes alguna presentación, nosotros podemos eh, Claro, tenerla aquí lista, ¿no? Tú nos avisas. eh, ¿me confirma si puedo presentar? Ya, nos compartes aquí, nosotros lo habilitamos, todavía no aparece. Aquí, mientras va Carlos compartiendo, nos van saludándonos algunos chicos. Julián Flores, buenas noches, nos dice buenas noches a ustedes. Por aquí, Denstro Grol nos dice buenas noches. Mijail Yataco nos dice, ya tenemos tu pantalla, Carlos, buenas noches. Nos dice también un saludo para ti, Denis, colega en investigación de operaciones. Ya tenemos la pantalla, Carlos, perfecto. Ahora, si vemos, te van saludando desde México también. Buenas noches, saludos desde H. Cárdenas, Tabasco, México, dice. Un saludo para todos nuestros colegas de México, que también hay bastantes, Bolivia, Colombia, obviamente Perú.
Y bueno, Carlos, te doy el pase, la bienvenida nuevamente para este tema optimización en los modelos de Machine Learning. Adelante. Ok. Bueno, buenas noches con todos. Agradecido por la invitación, primeramente. Lo que voy a dictar ahora es una breve, digamos, definición y ejemplos y aplicaciones que se está dando hoy en día con el tema del Machine Learning, que es prácticamente parte de la inteligencia artificial. Bueno, en mi caso, me presento nuevamente. Mi nombre completo es Carlos Alcántara Ortega, tal como dijo el compañero. Yo estudié en Francia, estudié una maestría y ahí hice mucho lo que son modelos de alta complejidad. Eso también lo vamos a ver luego. Hay modelos que son muy complicados con los cuales se tienen que hacer nuevas técnicas. En este caso, técnicas que tienen que ser programadas. Y bueno, igualmente estudié en la Facultad de Matemáticas de mi apreciada Universidad San Marcos, en la cual hice la licenciatura en Investigación Operativa. Ahí fue que me nació todo este tema de la investigación, de la matemática, de la programación. Y bueno, de ese tema voy a hablar hoy día justamente. Vamos a hablar primero sobre Machine Learning y luego sobre la optimización. Machine Learning es un tema muy tocado hoy en día, se habla mucho de Machine Learning, varias empresas están aplicando Machine Learning y bueno, y hay otras nuevas empresas que también lo quieren aplicar. ¿Por qué? Justamente porque estamos viviendo en una era de la digitalización. Ahora lo voy a explicar ahora. Bueno, la introducción que voy a hacer, primero una introducción sobre el tema, luego unos conceptos básicos de Machine Learning, luego sobre los optimizadores en Machine Learning y un caso de uso que estoy aplicando hoy en día. Una introducción, primero para empezar, bueno, para ponernos en contexto, hoy en día estamos prácticamente en la era de la digitalización. Pero ¿cómo es que hemos llegado ahí, no? Al inicio del ser humano era prácticamente un agricultor, un ganadero, ¿no? Esa era la economía que se manejaba en el mundo. Luego de ello vino lo que es la revolución industrial. Con la revolución industrial prácticamente se comenzó a hacer producción en masa. Luego de ello ya también se hacía servicios, ¿sí? Y luego vino lo que es la globalización económica. ¿Qué significa ello? Que hoy día, por ejemplo, las aduanas están abiertas en casi todo el mundo, ¿no? O podemos comunicarnos con unas personas fuera del país. Entonces se globalizó el mundo y también gracias a la tecnología. Y en la era actual que estamos, o digamos en la parte económica, estamos en la digitalización económica. ¿Qué significa ello? Luego que el hombre ha venido aprendiendo, hoy en día los negocios se hacen tan solo con un clic. Así como hoy en día estamos conectados, hay negocios que funcionan igual. Por ejemplo, cuando hacemos una transacción, ¿no?, bancaria, es simplemente entramos a la aplicación, se envía el dinero dentro del país e incluso fuera del país. Se pueden hacer muchos negocios simplemente con la digitalización. Entonces, ¿a qué ha llevado esto? Ha llevado a que los datos crezcan enormemente. Y se llama hoy en día eso Big Data. Tanto han crecido los datos que prácticamente se buscan profesionales que puedan trabajar con toda esa inmensidad de datos que hay, ¿no? Ha crecido en volumen y eso se le llama Big Data. Y a otras características más, pero prácticamente es por el volumen de la data. Entonces, como creció la data, entonces automáticamente necesitamos hablar de Machine Learning. ¿Y por qué no aprenderla? Por ejemplo, ¿no? Hoy en día, ¿cómo se utiliza el Machine Learning y la digitalización? Por ejemplo, en un banco, este es un caso de éxito en el banco, los bancos hoy en día te califican, no hay una persona detrás que está calificando a un posible usuario, sino es un algoritmo. Esos algoritmos se alimentan de datos, ¿no? Por ejemplo, en este caso la banca, la data, la inmensa data, está en la SBS, que es la Superintendencia de Bancos y Seguros. Ellos manejan toda la data. Y esa data recibe la SBS de los bancos y luego la SBS consolida la data y lo comparte luego con todos los bancos. Ya una data, digamos, consolidada, ¿no? Entonces, todos los bancos y la SBS tienen todo el comportamiento crediticio de una persona. Entonces, en función a ese comportamiento crediticio, se crean algoritmos, ¿no? Entonces, la data es la entrada.
los algoritmos se crean y esos algoritmos comienzan a trabajar internamente. Entonces, trabajan internamente y clasifican prácticamente a las personas para qué tipo de cliente puedes, ¿no?, ser clasificado. Entonces se genera una cartera de clientes y depende del color donde te encuentres, el banco te puede ofrecer algún crédito, ¿no? Entonces todo es en cuestión de segundos, ¿no? Se actualiza la data cada mes y automáticamente en segundos se actualiza y la banca tiene un producto nuevo para la persona. Si has sido un buen sujeto de crédito, entonces el banco te puede ofrecer. Sus créditos principales que tienen son una tarjeta de crédito, te ofrece un préstamo, te ofrece un crédito vehicular, pero de forma automática. Los algoritmos son los que trabajan. Ese algoritmo es un algoritmo de Machine Learning. Otro caso es en el caso de aduanas, en la cual estoy trabajando hoy en día. Aduanas también, en el caso de Perú, ¿no? En el caso de Perú, recibe la data de SUNAT y recibe la data de MINCITUR, digamos principalmente, porque también hay otros tipos de datos. Toda esa data es tan grande, entonces lo que hace aduanas es tratar de que un algoritmo internamente trabaje y te diga qué tan riesgoso puede ser una declaración aduanera, sobre todo la parte de las importaciones. Entonces, cuando se importa, la función de aduanas es, aparte de cobrar los impuestos, los aranceles, es cuidar también. Es cuidar que al país no entren mercancías, por ejemplo, tóxicas, que puede ser un insumo químico tóxico para el país. Que no entren armas. De todas maneras entran armas al país, pero deben ser armas legalizadas, ¿no? Va a entrar de todas maneras pólvora, porque la pólvora se utiliza para las minas. Pero la pregunta es, ¿quién está importando esa pólvora? ¿Quién está importando ese insumo químico? Por ejemplo, el insumo químico del mercurio, que se usa para separar el oro de la piedra. ¿Quién está importando? ¿Cuánto está importando? ¿No? Entonces, esas preguntas que normalmente se hacen, ¿no?, aduanas, se tratan ahora de automatizar. Entonces, cuando venga una nueva declaración, el dato está. Entonces, la idea es que el algoritmo estudie ese dato. Los neumáticos también, ¿no? Los neumáticos deben cumplir ciertas características. Entonces, cuando alguien quiere importar neumáticos, automáticamente, como hace la declaración, ¿no?, digamos, por la vía online, entonces eso debe leer el algoritmo, ¿no?, de qué se trata. Y luego el algoritmo va a funcionar, ¿no? Va a funcionar y va a decir si esa declaración es de riesgo o no. El algoritmo siempre va a arrojar una probabilidad. No te arroja es riesgo o no es riesgo, te arroja una probabilidad, así como un tipo de semáforo que lo ven al lado derecho. Entonces, por ejemplo, si es de 0.95 a 1, así lo hemos definido, puede ser un semáforo rojo, que significa que, digamos, la persona que revisa, ¿no?, el aduanero, tendría que revisar automáticamente esa declaración, ¿no? Ese container, si pasa por vía terrestre, debe ser revisado. Porque recuerden que antes de pasar por aduanas, debe ser declarado. Si es ámbar, de repente solamente una revisión documentaria. Y si sale color verde, automáticamente pasa sin ningún control. Ahora, ¿por qué se hace eso? Tanto aduanas como banca aduanas no tiene toda la capacidad para revisar todos los containers. No tiene toda la capacidad para revisar a todas las personas que ingresan por migraciones. Eso es imposible. Entonces, lo que se trata de hacer es un algoritmo o un modelo que te ayude a tomar la mejor decisión. Lo mismo pasa con banca. Banca no tiene toda la capacidad para analizar a uno por uno. Son los algoritmos que hacen todo ese trabajo. Entonces, el algoritmo es quien trabaja y es el que clasifica, ¿no? Mediante una probabilidad clasifica si eres de riesgo en este caso o eres de no riesgo. ¿Correcto? Entonces, solo los que son de riesgo se deben analizar. Pero todo es en función a la data. No solamente se ven en casos conocidos como banca o aduanas. Hay otros casos, por ejemplo, Netflix también utiliza Machine Learning. Netflix, cuando nosotros entramos a Netflix a ver ciertas películas, series, Netflix está guardando todo lo que has cliqueado, Netflix lo está guardando, es un dato para Netflix. Entonces, calcula, ¿no?,
le diste clic a cierto tipo de película, cuánto tiempo te quedaste viendo esa serie, esa película, ¿no? Entonces comienza a guardar todo ello y en función a frecuencias, a las veces que te has quedado, cuánto tiempo te has quedado, trata de, mediante un algoritmo, ver tus preferencias. Entonces, al último va a arrojar una tabla de preferencias y en función a ello Netflix te propone o te ofrece una serie similar, ¿no? En función a tus preferencias. Es por ello cuando tú ves Netflix, aparece automáticamente, ¿no? Una película que te puede gustar. No es suerte, no es azar. Netflix está estudiando todos tus gustos, ¿no? Tus preferencias. Claro que no tiene el 100% de exactitud, pero puede tener un margen de error, ¿no? Pero las veces que Netflix te ofrece prácticamente coincide. Bueno, estos son casos que se usan actualmente, hay muchos casos más. He puesto 3 para más o menos entrar en contexto. Es una introducción. Ahora hablemos de los conceptos de Machine Learning. Para empezar, Machine Learning tiene una base fundamental. No es, digamos, un algoritmo simple, ¿no? No es un algoritmo solo de búsqueda, no. Es un algoritmo o son algoritmos que su base fundamental es las matemáticas. Cuando hablamos de matemáticas, los que han estudiado en la universidad, en la facultad de mate, hemos llevado, por ejemplo, álgebra lineal, ¿no? Hemos llevado matrices, cálculo vectorial, cálculo de probabilidades, todo ello es la base fundamental para el Machine Learning. Entonces, las matemáticas es fundamental. Sin matemáticas no podemos hacer Machine Learning. No solamente matemáticas, también interviene lo que es la informática, ¿no? Porque el Machine Learning es una combinación entre matemáticas e informática. ¿Por qué la matemática? Porque la matemática te ayuda a medir, ¿no? Cuando tú hablas de preferencias, hay una distancia corta entre una y otra serie, ¿no? Una preferencia se puede convertir en un vector y esos vectores pueden tener distancias. Entonces, mientras haya menos distancias, digamos, o mayor frecuencia, también se puede hacer de esa forma, entonces sí, se crean las preferencias. Así interviene mucha matemática. Las probabilidades también, porque el modelo, recuerdan, un modelo de Machine Learning no predice algo exacto, tiene un margen de error. La idea es reducir ese error, entran probabilidades. Y optimización, ¿por qué entra? Porque hay un error, y ese error puede ser con un solo modelo, porque tú puedes hacer varios modelos de Machine Learning y la idea es minimizar el error. Bueno, el Machine Learning tiene múltiples algoritmos que se usan hoy en día, pero yo voy a resaltar la parte que dice clasificación, porque es la parte que me dedico más. Un modelo de clasificación es, como lo he venido explicando, es simplemente para clasificar, en este caso, ¿eres bueno o eres malo? Aquí también, ¿no? ¿Te doy crédito o no te doy crédito? Ese es un modelo de clasificación. Es binario, prácticamente. O sea, la variable target o la variable objetivo es una variable binaria, ¿no? Entonces, en función a todas las variables predictoras, le llamamos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, tu edad, tus gustos, tus tarjetas de crédito, ¿no? Se puede predecir más o menos un comportamiento, ¿correcto? Esos son los pilares del Machine Learning, la matemática y estos son los algoritmos. Ahora, el Machine Learning, como lo repito, depende de la inteligencia artificial, ¿no? Pero es una rama específica. La inteligencia artificial es mucho más amplia. Por ejemplo, la inteligencia artificial hoy en día, ¿qué está haciendo? Está haciendo reconocimiento de imágenes, ¿no? Un radar está, digamos, volando, ¿no?, por la Tierra y ese radar, mediante imágenes, está reconociendo si puede haber un incendio forestal, si, por ejemplo, hay tala de árboles, en función al reconocimiento de imágenes lo hace. Ese es más de inteligencia artificial. Y el Machine Learning son los algoritmos que yo he explicado, ¿no? Dentro de ello también está lo que es el Deep Learning. El Deep Learning es parte del Machine Learning, pero la especialización del Deep Learning, que también funciona para predecir, para encontrar ciertos patrones en la data, utiliza prácticamente redes neuronales. Esa es su, digamos, la base fundamental del Deep Learning, son las redes neuronales. La idea de todo ello es que prácticamente
recaben toda la data, busquen toda la data y encuentren esos patrones que normalmente el ojo de un humano no lo ve, ¿no? Porque tú puedes revisar la data, ¿no? Tú puedes revisar uno por uno, pero el ser humano es lento. En cambio, una máquina, utilizando un algoritmo, lo puede hacer una revisión de un gran volumen de datos en segundos, ¿no? Entonces, esa es la especialidad, digamos, la importancia del machine learning, de la inteligencia artificial y del deep learning. Lo hace rápido, utilizando las matemáticas y utilizando la informática. Es por ello que se le llama a estos modelos, como dice en la parte de abajo, modelos de aprendizaje automático o aprendizaje máquina, porque es la máquina quien va a aprender en función a los datos históricos, utilizando la matemática, claro. Ahora, hay distintos modelos de machine learning. No es uno solo, lo que ya he explicado, el tema binario, si eres buen pagador, eres un mal pagador, o es una declaración de aduanas con riesgo o no es riesgo, no. Eso simplemente es un modelo de clasificación, la cual está resaltada de rojo con un foco, ¿no? Esos son los modelos de clasificación. ¿Por qué clasificación? Porque lo está clasificando de forma binaria, ¿no? O eres bueno, 0, digamos, ¿no? Eres malo, 1. Significa que 1, ¿no? Debo ver qué está sucediendo para que esa declaración sea riesgosa. A eso se le llama modelos de clasificación. Son muy usados hoy en día por varios negocios. Pero también existen otro tipo de modelos. Por ejemplo, los modelos no supervisados. Los modelos no supervisados, por ejemplo, es un modelo de clustering que me ayuda a segmentar los datos. ¿Qué significa ello? Por ejemplo, nosotros, ¿no? Nosotros podemos formar grupos distintos. Cada quien tiene características distintas. Tenemos diferente edad, diferente conocimiento, ¿no? Tenemos diferentes características. Entonces podemos hacer segmentos de nosotros, ¿no? Por ejemplo, de repente en un segmento puede estar, ¿no? La persona 1 con la persona 2 en otro segmento. Entonces eso sirve también, porque cuando creas un segmento, a cada segmento lo puedes tratar de forma diferenciada. Por ejemplo, cuando se quiso hacer el tema de poner a las personas en el sistema del seguro SIS en Perú, el gobierno simplemente veía, digamos, por medio de SUNAT o por medio de ESALU, el gobierno tiene los sueldos que son declarados, pero esos sueldos solo son de personas dependientes. Si tienes un trabajo dependiente, figuras en SUNAT, pero si tienes un trabajo independiente, no vas a figurar en SUNAT así tan fácilmente, ¿no? Porque es un independiente. Entonces lo que dice el gobierno es simplemente, en base a los sueldos, comenzó a dar seguro del SIS. Pero tiene un sesgo esa información. ¿Por qué? Porque el SIS debe ser solamente para personas que verdaderamente necesitan el seguro. Entonces, ¿qué ha sucedido? Al momento de dar el SIS, han dado, digamos, a personas que no deberían tenerlo. Es por eso que salió un momento que algunos artistas tenían SIS, porque estaba mal clasificado, ¿no? Está mal clusterizado. Entonces, esos son errores que se cometen, ¿no? Entonces, la idea es tener más información para poder hacer un mejor trabajo. Esos son modelos de clustering. También hay modelos de detección de anomalías cuando un dato se sale de la normalidad. Existen también, ¿no? Por ahí, por ejemplo, se utiliza más que todo en medicina. El comportamiento de los órganos, por ahí algo distinto, que sea anómalo, fuera de lo común, que se salga de la normalidad de los datos, es un dato anómalo. Entonces, el algoritmo debería detectar también ello, ¿no? Alguna funcionalidad rara. Entonces, el algoritmo debería detectar. Eso se le llama detección de anomalías, que también sirve en la vida real. Y bueno, todo lo que he explicado prácticamente está en función a datos. Sin datos no podríamos hacer nada de lo que estoy comentando. Lo bueno es que hoy en día, como lo expliqué en la primera lámina, como estamos en la era de la digitalización, los datos han crecido enormemente. Cada vez que tú alzas el celular, entras a Internet, Telefónica está guardando a dónde entras en Internet, ¿no? O Claro, o Google en este caso, está guardando todo. Entonces, en función a ello, a lo que con más frecuencia entras, es un dato. Y eso se guarda, y es por eso que te salen las publicidades, ¿no? En función a los gustos que tienes. Entonces, prácticamente es la importancia de los datos hoy en día. Bueno, hay una metodología para hacer un modelo de Machine Learning, ¿no? No es simplemente una construcción de un modelo, no, hay una metodología.
Como estamos hablando de datos, lo primero que se tiene que hacer es conocer el negocio. Si no conoces el negocio, es imposible que hagas un modelo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, en el caso mío de aduanas, primero es unos meses conociendo el negocio, conociendo cómo funcionan los procesos, ¿no? Para ello, antes de hacer el modelo de Machine Learning, hubo algunos profesionales de procesos, los cuales tienen todo mapeado, ¿no? Entonces, ese mapeo del proceso nos ayuda a nosotros a saber cómo funciona el negocio. Luego de conocer bien el negocio, ¿no? Por parte del científico de datos, los datos no vienen limpios, los datos vienen sucios, eso es algo normal. Lo que tenemos que hacer nosotros es limpiar los datos, ¿no? O un tratamiento especial. Y luego ya viene el modelamiento automático, que es entrenar el modelo y ver si este modelo de Machine Learning o inteligencia artificial es bueno para hacer una predicción. Y luego del modelo, no queda en el modelo nada más, ¿no? Eso, en la universidad nos enseñaban a hacer modelos, pero no debe quedar en el modelo. Ese modelo luego debe ser empaquetado, debe crearse un paquete o una aplicación para que sea utilizado, ¿no? En alguna plataforma. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser un modelo que has creado y lo implementas en Amazon, ¿no? Entonces, en Amazon está guardado, creas aparte una plataforma, cada vez que ingrese, ¿no? Ingrese una declaración en este caso, se evalúa, es automático. Entonces, esta parte de la inferencia es toda una ingeniería también, ¿no? Por parte de los chicos de informática y por parte de los creadores del modelo. Bueno, hay múltiples algoritmos para hacer ello. No solamente hay un algoritmo, hay varios algoritmos. Los algoritmos más conocidos, que de repente algunos de ustedes los deben conocer, es la regresión logística, que trata de minimizar ahí. Si ven esa curva roja, es una curva simoide que trata de minimizar las distancias que existen ahí, esos puntos suspensivos, trata de minimizar esas distancias para encontrar, ¿no? Una mayor precisión. En el lado derecho van a ver una red neuronal profunda, que también es otro tipo de algoritmo, que lo voy a especificar más adelante con mayor detalle. Una red neuronal profunda simula el comportamiento de aprendizaje de los seres humanos. Es parecido a una neurona. Entonces, igual vamos a hablar más de ello más adelante de la red neuronal, pero estos son algoritmos muy conocidos en el Machine Learning. Otro algoritmo muy conocido es el árbol de decisión, ¿no? Que los de investigación operativa han estudiado esto, ¿no? Pero para optimizar. En este caso es un árbol de decisión para clasificar, pero tiene la misma lógica. La misma lógica es que en cada poda de árbol, la idea es minimizar o que cada grupo que está quedando sea lo más, digamos, similar posible, ¿no? Estás clasificando, entonces necesitas que en cada corte los grupos se vayan siendo similares. Parecido a lo que ocurre en IO. En Random Forest es un grupo de árboles. ¿Por qué sucede con un árbol? Un árbol a veces comete errores. ¿Por qué comete errores? Los que saben de algoritmos, todo algoritmo inicia de un punto. Entonces, la pregunta es, ¿de qué punto debes iniciar? Entonces, hay infinitos puntos, ¿correcto? O infinitas combinaciones. Entonces, el árbol puede cometer errores desde que inicia. Pero si tú haces muchos árboles, ¿no? En paralelo, a eso se le llaman random forest. Entonces, luego, si haces muchos árboles, los árboles también van a comenzar a podar. Y al último, esto tiene una idea similar a lo que es la simulación de Monte Carlo. ¿Qué dice la simulación de Monte Carlo? Que mientras más casos se hagan, ¿no? Es más probable que te acerques al resultado real, ¿no? O a la simulación, ¿correcto? A lo que estás verdaderamente buscando. Lo mismo hace acá el árbol. Si tú haces múltiples árboles, al último, lo que diga la mayoría, o lo que vota la mayoría, en este caso todos están arrojando valor de A, entonces lo que diga la mayoría se toma, ¿no? Es lo que hace la simulación también. Y bueno, esta es prácticamente la teoría de Machine Learning. Es interesante porque hay múltiples algoritmos, solo he presentado 4, a mi criterio los 4 más importantes y los 4 que estoy utilizando actualmente para la empresa que trabajo. Bueno, este es un ejemplo, más o menos cómo trabaja el algoritmo. Cuando el algoritmo inicia, lo primero que va a hacer es leer una base de datos. En este caso es una tabla, ¿no? Una tabla, directa a la tabla, con todas las columnas importantes. Acá hay 4 nada más, pero se puede hallar todas las columnas y siempre debe haber una variable target. ¿Qué significa la variable target?
prácticamente la data histórica, como tienes data histórica, entonces tú ya tienes ya clasificado o casos reales donde una persona, por ejemplo, en el caso de banca, una persona ya fue clasificada como riesgosa. Tienes personas que con anterioridad han sido clasificados como buenos pagadores, ¿correcto? Y tienen características. Entonces lo que hace el algoritmo de Machine Learning es aprender de ello. Le pregunta los datos, ¿no? ¿Por qué has clasificado a esta persona como de riesgo? Entonces comienza a mirar los datos, encuentra un patrón de conducta. Otra vez en la siguiente línea le pregunta, ¿por qué has clasificado a esta persona como no riesgo? Y comienza a evaluar las características. Imagínate lo que yo hablo, se hacen en segundos para miles de filas. Entonces el algoritmo comienza a aprender. Y eso es lo que nosotros llamamos propagación hacia adelante y propagación hacia atrás en una red neuronal. Propagación hacia adelante, aprendes, ¿correcto? Aprendes y predice la red neuronal. Pero una pregunta, cuando uno estudia, aprende digamos, a la primera, no, siempre cometemos errores. ¿Y qué haces? Vuelves a revisar. Lo mismo hace la red neuronal. Regresa, y eso se le llama propagación hacia atrás. Cuando regresa, lo que hace la red neuronal, utiliza derivadas, ustedes deben escuchar de las derivadas parciales más que todo, y trata de minimizar con derivadas, ¿no? A todo ese movimiento, prácticamente, se le llama iteración. Entonces, hagamos este ejemplo. Lo primero que hace es el algoritmo, recoge la data total, ¿no? No entrena el modelo con toda la data, solamente con una parte de la data que se le llama data de entrenamiento. Y con eso crea el modelo y con la segunda parte prueba el modelo, qué tan bueno es tu modelo de Machine Learning. Entonces, el paso 1 es eso. Luego, el paso 2 empieza, como les dije, con las iteraciones, ¿no? Con los parámetros del modelo. Entonces, comienza a poner así, en cada círculo es una neurona. Ponen los datos. Comienza a jalar los datos y comienza a predecir, ¿no? Aprende a la primera iteración. Digamos, hace una propagación hacia adelante. Luego, es normal que no aprendas todo al inicio. Regresa, ¿no? Eso se le llama propagación hacia atrás. Está entrenando el modelo en este caso. No lo hace una vez. Bueno, si nosotros hacemos manualmente, ¿no? Podemos hacerlo lentamente. Pero como la máquina es tan rápida, basta programar una función, dos, y el resto lo hacen en segundos. Entonces, hace múltiples iteraciones, una, dos, tres, puede ser miles de veces, y prácticamente creó el modelo. Ahora, dentro de ello hay funciones, que lo voy a explicar más adelante en una lámina. Hay funciones matemáticas que están trabajando el interno, están derivando. ¿Por qué? Porque la derivada recuerda que minimiza, ¿sí o no? Cada salto que hace una derivada trata de minimizar. Entonces, predice, pero se puede equivocar. Lo hace varias veces hasta que acabó el modelo. Luego de haber acabado, pruebo el modelo. ¿En realidad este modelo es bueno o es malo? La única forma de saber si algo es bueno o malo es probándolo, ¿no? Entonces lo pruebas en una data distinta de la data de entrenamiento, que le hemos llamado data de prueba. Entonces comienzas a comparar. A ver, el valor real fue 1, que fue de riesgo. ¿Cuánto ha sido la evaluación que le ha dado mi modelo? Le ha dado 1. Entonces está bien, ok, primer caso. Segundo caso, este caso fue, en el pasado, fue de no riesgo. Y mi modelo también lo clasificó como no riesgo. Ok, mi modelo ha aprendido bien. Pero también se puede equivocar. En el tercer caso, por ejemplo, fue de no riesgo, pero el modelo lo puso como riesgoso. Se equivocó. Primer error del modelo. Así vas a encontrar varios errores. Pero la idea es minimizar ese error. En este caso, hemos coincidido en el 77% de los casos, ¿no? ¿Se puede mejorar? Sí. Hay que seguir entrenando, hay que seguir conociendo más la data, conociendo más el negocio. Entonces, así se comporta más o menos un modelo de Machine Learning, ¿no? Bueno, este es con respecto a los modelos de Machine Learning. ¿Dónde entra la optimización? La optimización, como lo han visto, este es un algoritmo que va ida y vuelta, ida y vuelta. Solamente voy a hablar de la parte de redes neuronales, porque lo otro es más tiempo para poder explicarlo, ¿no? La parte de optimización en Machine Learning en redes neuronales. Como lo vuelvo a repetir, una red neuronal es prácticamente como lo ven en la parte de arriba, es una neurona real.
Y la parte de abajo es una neurona artificial, o también llamado perceptrón. Si se dan cuenta, son parecidos, miren. Una neurona tiene las entradas, ¿sí? Así comienza a aprender, digamos, el cerebro, así se comporta. Y luego comienza, ¿no? Tiene varias entradas, digamos, y luego de eso hay una conclusión, digamos, en la neurona y va a arrojar, ¿no? Va a arrojar una información. En este caso son, si lo vemos de forma matemática, entran las variables que son este dato, ¿no? Esas variables se multiplican por unos pesos, estos pesos son los que se van a optimizar justamente, y va a crear una transformación, ¿sí? De todas maneras, esa transformación, como siempre nos han enseñado en matemáticas, tiene un sesgo o un error, ¿sí? Cuando tú has hecho regresión lineal, recuerda, ¿no? Predices, pero siempre hay un margen de error. Ese margen de error es la B. Igual pasa con nuestras neuronas cuando aprendemos. Cuando aprendemos, pero tenemos un error. Regresas otra vez, ¿no? Y tratas de minimizar ese error. Otra vez vuelves a aprender y otra vez, así varias veces lo haces. Mientras más veces veas un problema, es más posible que encuentres la solución. Y eso es lo que hace la computadora, ¿no? Mediante matemáticas. Y más la rapidez que tiene la computadora, entonces puede crear un modelo en minutos, ¿no? Puede hacer múltiples iteraciones en segundos o en minutos. Para ello, ¿y cómo funciona acá las matemáticas? Si ustedes ven acá al lado una función que se llama la función simoide, está entre 0 y 1. Y es justo lo que yo quiero aprender, ¿no? Lo que quiero predecir, mejor dicho. Quiero predecir valores entre 0 y 1, porque recuerda que el modelo me va a arrojar una probabilidad. Ahora, ¿esta función es lineal o no es lineal? Es no lineal, ¿no? Entonces los problemas se convierten prácticamente en problemas no lineales. El error, por otro lado, el error cuando se arroja es la diferencia entre el valor real y el valor predicho, elevado al cuadrado. Y pero tienes que sumar todos los errores porque hay varias filas. Entonces se convierte en la sumatoria de todos los errores y se convirtió en una función no lineal. Entonces estamos en optimización no lineal. ¿Por qué? Porque yo quiero minimizar ese riesgo. ¿Cómo hago para minimizar este error? Mejor dicho, ¿no? Este error de clasificación. Entonces, mi algoritmo va a comenzar, así como lo ven en el dibujo, va a comenzar a clasificar, ¿no? De esta forma, luego va a ser de otra forma, y cada vez ese error se va a ir minimizando. ¿Por qué? Porque va a comparar, ¿no? Va a comparar el valor real del dato, ¿no? Si fue riesgoso o no la persona o la declaración, lo va a comparar con el valor predicho, ¿no? Que salen probabilidades, ¿no? Entonces, esa diferencia, la idea es minimizarlo. Entonces, va a ser múltiples iteraciones, va a ser propagación hacia adelante, propagación hacia atrás, y va a tratar de optimizar esto de aquí, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda parte, ¿qué indica? Una red neuronal prácticamente, si ustedes se dan cuenta, hay múltiples X. Por lo tanto, como hay múltiples X, estamos hablando de R a la N. Y estamos hablando de R a la N, estamos hablando de un cálculo matricial, ¿sí? Que algunos recordarán de la universidad. Entonces hablamos, para este ejemplito nada más, miren cuántas, hay 2 neuronas de entrada, 2 neuronas de salida, y lo que están por dentro se le llama la capa oculta, ¿no? Y hay 5 neuronas en la capa oculta. Esto ha generado estas 2 matrices con una neurona pequeña, porque este es pequeño, ¿no? Prácticamente hay un producto matricial entre las X y los W, lo mismo pasa con los W a la 2 con los Y, entonces hay cálculo matricial por dentro. Se genera estas funciones que están aquí en notación matricial y la idea es minimizar el error ahí, ¿no? Entonces, ¿qué utilizo? La gradiente. ¿Por qué utilizo la gradiente? Ahí también de repente algunos se preguntan. Es muy fácil, porque en optimización, tal como nos han explicado, la derivada, ¿qué es lo que hace? Hace un salto, ¿correcto? Y ese salto que hace por cada vez trata de minimizar la función. En este caso es para minimizar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la vida real? En la universidad prácticamente los conceptos son excelentes, ¿no? Así se aprende primero, ¿no? Con teoría. Prácticamente es el dibujo que está en el medio. Pensamos que la función a optimizar, en este caso el error, como les he explicado aquí, ¿no? Ya lo vieron el error. Nosotros pensamos que la función a optimizar es convexo, ¿no? ¿Qué significa ello? Que cada vez que iteres te vas a encontrar al óptimo global.
En la vida real no funciona eso. En la vida real, tal como le he puesto acá, la vida es así de dura, no existen estas funciones, digamos, que tan solo derivando vas a encontrar el óptimo global. Es casi imposible. En la vida real pueden haber múltiples óptimos locales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú utilizas la gradiente, solo la gradiente, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas el algoritmo, recuerda este algoritmo, ¿no? Empieza en un punto, ¿sí o no? Comienza a clasificar. Pero ¿qué pasa con ese punto? Si es un solo punto, puedes quedarte en un óptimo local, porque cada vez que hagas la gradiente vas a comenzar a derivar y te vas a quedar en un mínimo local. Y ese mínimo local puede que no sea de buena calidad, ¿no? Entonces te vas a quedar engrampado o te vas a quedar hundido en ese óptimo local. La idea es salir de ese óptimo local. Entonces aquí entra la optimización, que es parte de lo que hemos aprendido. Hay múltiples algoritmos para hacer optimización, ¿no? Optimización metaheurísticas, la gradiente, pero la gradiente, no como la gradiente sola, sino la gradiente estocástica, que se llama la gradiente descendiente, pero estocástica. Entonces, lo que hace la gradiente estocástica es crear no un punto de partida, sino múltiples puntos de partida. Entonces comienza a buscar, ¿no? Es como una montaña, digamos, ¿no? Te hacen una montaña, no te vas a dar cuenta cuál es el punto mínimo, cuál es el punto máximo, ¿no? Entonces se crean, digamos, varios, ¿no? Excursionistas que comienzan a buscar esos puntos. Acá es lo mismo, entra un punto, entran varios puntos. Y luego comparan los resultados. Puede incluso que nunca llegues a encontrar el óptimo global, porque tiene un costo computacional muy alto encontrar un óptimo global. Hoy en día incluso no existen técnicas que puedan optimizar, digamos, una función así no lineal tan compleja, ¿no? Como son los errores. Entonces lo que se acepta utilizando es la gradiente descendiente estocástica, se acepta un óptimo de buena calidad. Entonces, de un costo computacional, porque comienzan a investigar por todos lados, ¿no? Varios puntos, encuentran óptimos locales y se comparan entre ellos. Y me quedo con el mejor, ¿no? Va a haber un momento que el algoritmo ya no puede avanzar ya. Por más que le pongas más tiempo de cálculo, ya no avanza. Se quedó en ese óptimo local y esa solución se toma como solución final, digamos, ¿no? Entonces, esa es la complejidad, digamos, de las funciones que verdaderamente se ven en la vida real. Entonces, ¿eso se hace con qué? Con derivadas, ¿no? Prácticamente con derivadas. Ahora, ¿es esta parte, digamos, lo mejor que existe? No, no es lo mejor que existe. Ahora, ¿por qué yo he puesto la gradiente descendiente? Porque cuando uno programa, no es que tú vayas a crear la función gradiente descendente en programación. Esa función ya existe, ¿no? Está programada, ya existe la librería. Solamente debemos jalar a la función y utilizarla, ¿no? Lo que tú haces es programar la entrada de los datos, programas la limpieza de los datos, pero no vas a programar pues el descenso de gradientes, es imposible. Sí es posible, pero tomaría mucho tiempo. Entonces lo que haces tú es jalar librerías, ¿no? Puedes jalar otro tipo de optimizador también, siempre y cuando exista. Lo que existe más es el descenso de gradiente estocástico, que muchos lo utilizan. Entonces el algoritmo utiliza este optimizador. Pero no queda ahí. Hay más investigaciones, hay muchas más investigaciones que justamente tienen que ver con los chicos de investigación operativa. Ya sabemos que el descenso de gradiente es un optimizador bueno, pero no es el mejor de todos. Porque recuerda que el descenso de gradiente obtiene un óptimo local de buena calidad, pero no es un óptimo global. Entonces, hay otras investigaciones, ¿no? Lo voy a poner en contexto acá, ¿no? Ustedes recordarán cuando han estudiado, por ejemplo, programación lineal, tú has supuesto, o sea, supuesto que es convexo, pero en realidad puede que no sea convexo. Y aparte has supuesto que es lineal. En la vida real, como te digo, no es lineal, es prácticamente no lineal. La idea es optimizar una función no lineal, ¿no? Que en este caso es para una red neuronal. Ahora, ahí está el método de descenso de gradiente, que lo vuelvo a repetir, pero hay otros métodos que están usando. Por ejemplo, que son las metaheurísticas, ¿no? Las metaheurísticas es un tema importante, que es un curso de últimos ciclos de la universidad,
que también ayudarían a encontrar la optimización aquí, ¿no? Una metaheurística no utiliza derivadas, ya no utiliza derivadas porque sabe que las derivadas se quedan en óptimos locales, ¿no? Cuando tú derivas, haces el learning rate, que es el salto, te puedes quedar en uno de esos mínimos locales y no sales nunca, porque depende del salto que hagas. Te quedas ahí en el vecindario de ese óptimo local. Entonces se utilizan otros tipos de métodos, por ejemplo, que son las metaheurísticas, que hasta ahora no he encontrado una librería, una metaheurística para usarlo en ciencia de datos, pero se podría desarrollar. Hay varias metaheurísticas, ¿no? Ustedes conocerán de repente algunos, que hay las metaheurísticas de una única solución, metaheurísticas de varias soluciones. ¿Qué es lo que hace? Lo mismo que he explicado. Una única solución parte de un solo punto y comienza a buscar el óptimo global. En cambio, una población, ¿no? No es un solo punto, son varios puntos y comienzan a buscar también. Pero ya no busca en forma de derivadas, busca de otra forma. Ahí está justamente la búsqueda tabú, el recocido simulado, ¿no? Espero que ustedes lo conocen. Busca de otra forma, ¿no? Acá la búsqueda tabú crea una lista tabú justamente, ¿no? Y comienza a comparar una con otra. El recocido simulado está inspirado en un fenómeno físico. Y el tema de los algoritmos genéticos, que también se utiliza mucho, que es parte de lo que son justamente algoritmos genéticos o algoritmos evolutivos, que está inspirado en la naturaleza humana, cómo vamos cambiando cada vez y cómo vamos mejorando. Está inspirado en ello, y por también la colonia de hormigas, ¿no? Que trata de hacer la optimización con varios puntos, pero no utiliza derivadas, es búsqueda, ¿no? Búsqueda combinatoria. Eso no existe hoy en día implementado aún, pero ya hay papers ya. O sea, no existe la librería, porque recuerda que nosotros utilizamos las librerías ya programadas, ¿no? para implementarlo en un modelo de Machine Learning, pero existe libros que están hablando en la actualidad sobre cómo se puede mejorar esta optimización. Recuerda que la optimización no solamente está en redes neuronales, puede estar, por ejemplo, en la programación del tráfico, ¿no? Puede estar en una red de electricidad. Hay una red de electricidad que se convierte en un grafo y también puedes aplicar optimización aquí, ¿sí? En mi caso, sí estoy haciendo optimización para los modelos de ciencia de datos, específicamente para los entrenamientos de redes neuronales. Pero tiene múltiples ejemplos donde se pueden utilizar. Justamente acá está la diapositiva. Para hacer Machine Learning y optimización, que son dos conceptos muy interesantes hoy en día, en los cuales se utiliza y muchas empresas lo están implementando, debes tener bien mapeado las etapas de valor de la analítica de datos. ¿Qué significa ello? La analítica de datos significa que con el tiempo hemos venido mejorando o incluso poniendo más complejos los problemas, ¿no? Antes la data era pequeña, no se hacían grandes operaciones. Hoy en día la data es enorme. Y si tú usas un algoritmo que es lento, tampoco es bueno. Tú puedes tener un buen algoritmo, pero si el algoritmo es lento, ¿no? Entonces no es bueno para la ciencia de datos. ¿Por qué? Porque también se requiere que los modelos sean rápidos para resolver. Entonces, al principio se hablaba solamente del tradicional BI, que prácticamente es un análisis descriptivo y también es un diagnóstico de la data, ¿no? Cómo se encuentra la data, ¿no? Estadísticas descriptivas muy conocidas, ¿no? Tablas, gráficos. Ese es el BI, el tradicional BI. Pero luego, ya con los algoritmos, con lo que le he dicho, el cálculo computacional que es tan rápido, hoy día la máquina prácticamente nos ha ayudado mucho el computador, se puede hacer ya analítica avanzada, ¿no? Lo primero es analítica predictiva. Quieres predecir, por ejemplo, quieres predecir si este cliente es un buen cliente o no, le puedo dar crédito, no le puedo dar crédito, predices. Quieres predecir si una transacción financiera puede ser de fraude o no puede ser de no fraude, predices. Quieres predecir si una declaración aduanera puede ser riesgosa para el país o no, estás prediciendo ahí valores binarios, ¿correcto? Pero estos modelos no se quedan ahí, ¿no? Tienen que ser optimizados, ¿no? Ya les dije por qué, optimizados para minimizar el error de predicción. Entonces aquí hay muchas técnicas. Yo he presentado una nada más, que es el descenso de gradiente.
pero existen otras técnicas más que justamente están al lado izquierdo, donde dice, ¿no? Metaheurísticas en Machine Learning. Están tratando de implementar las metaheurísticas en los modelos de Machine Learning, sobre todo en la parte de redes neuronales. ¿Por qué? Por esta causa, ¿no? Queremos encontrar el óptimo global de todas las posibilidades que existen. Bueno, para ello, como consejo, si quieres entrar en este tipo de negocio, digamos, tienes que saber muy bien lo que es el SQL, el Power BI, si quieres, digamos, presentar algún informe a gerencia, pero sobre todo, para lo que es analítica avanzada, tienes que saber a programar en Python o en R. Y recuerda algo principal. No vas a programar desde cero, eso ya no existe. En la universidad de repente nos daban a programar desde cero, ¿no? Creabas la función desde cero. Ya no, ya. Todo el código está en Internet, ¿no? Simplemente hay que buscar bien. Hay comunidades de Python, hay comunidades de R. Esas comunidades te brindan el código y tú lo adaptas a tu sistema, ¿no? Algunas cosas podrás crear, pero hay mucha información en línea con la cual puedes reutilizarlo, ¿no? No somos los pioneros en crear un código. Ya anterior a ello, y justamente hablo mucho yo de la India, los indios han creado bastante código, ellos son los expertos en lo que es codificación. Entonces, ellos tienen mucha información que puedes jalarte de internet, puedes reutilizarlo, ¿no? Bueno, y prácticamente la idea acá es finalizar o tomar la mejor decisión con ello, ¿no? Todo lo que habla es tomar la mejor decisión. ¿Habrá una consulta hasta este momento? Sí, Carlos. Bueno, primero, está genial la conferencia. Muchos han estado comentando interesante. Por acá, Mirta Julca dice interesante, muy bien el tema. Edgardo agradece. David Arnaldo por aquí nos dice un tema magistral. Excelente exposición, Magiste Carlos. Eh, Aquí, por ejemplo, hay una consulta de Jorge Gala. Jorge nos está escribiendo desde Argentina, dice, cuando el modelo está aprendiendo y da error, eh, dice que hay, bueno, se estudia la data, es lo que había escuchado. La pregunta es, para el ejemplo que modelaste usando 4 datos, ¿qué harías? ¿Agregarías más datos de entrada para ver si con eso mejoras el porcentaje de aciertos del modelo? Sí, justo voy a presentar un caso de uso para Genial. que entiendan mejor. Pero sí, a grosso modo es, mientras más columnas tengas, más información tengas, es mejor porque el modelo va a aprender. Pero no todas las columnas dan información importante. Tiene que haber variabilidad en los datos, tiene que haber, no tiene que haber muchos datos vacíos. Se puede utilizar también otra técnica, porque también depende de los datos. Hay datos que de repente con una red neuronal no aprenden bien. ¿Y eso saben cuándo sucede? Cuando nos enfrentamos a datos. Hay empresas que no tienen datos cuantitativos, o sea, por ejemplo, no tienen el monto en dólares de la transacción, no tienen la cantidad, digamos, de mercancía que se está importando, supongamos, ¿no? Y ese es un caso muy especial que me ha pasado, ¿no? Una entidad pública del Perú tiene datos categóricos, no tiene ningún dato numérico. Entonces, imagínate hacer una regresión logística sin datos numéricos, puros categóricos. Es imposible porque los algoritmos aprenden mucho los datos numéricos. Entonces, con datos categóricos, depende de la data, como te digo. ¿Quieres mejorar tu modelo? Depende de la data, ¿no? En mi caso, yo encontré datos categóricos y me funcionó mejor un algoritmo de random forest que una red neuronal, ¿no? Entonces, esos casos en realidad tienes que verlo de muchos ángulos, ¿no? Tratar de experimentar lo máximo posible. Voy a explicar un caso de uso. Si hay otra consulta, si queda también unos minutos, ¿no? Si aún quieren que Sí, les sí, presente este caso sí, de uso. Carlos, sí, está muy bien. Había un comentario que habían hecho desde YouTube, que nos están viendo también. Te saluda Gerald de Rivia, saludo Magister Carlos, decía, un comentario decía, ¿no? Samsung actualmente usa Deep Learning en sus lápices electrónicos, prediciendo palabras y ahorrando tiempo en la escritura, ¿no? Comentando un poco lo que decías al inicio. Perfecto, Bien. sí, ¿continúa la pregunta?
No, no, sí, eso es un Y comentario aportando, ¿no? en realidad, este mundo de lo predictivo, tal como lo dice el compañero, está que entra en varios tipos de negocio, ¿no? Por ejemplo, imagínate tener una casa, ¿no? Una casa totalmente digitalizada. Tú todos los días te levantas a las 7. ¿Qué es lo primero que haces? Prendes tu luz. Entonces, ¿por qué a las 7 no se debe prender la luz automáticamente? ¿Qué es lo que haces primero en la mañana? Tomas un café. Entonces, ¿por qué no puede estar programado para que el café se sirva solo a las 7, te levantas y simplemente recoges el café? Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. Como todo va a estar digitalizado, estaba hablando del Internet de las cosas, entonces también van a haber algoritmos detrás de ello y van a aprender. Van a aprender de tu comportamiento y vas a tener servicios prácticamente automatizados, ¿no? Tal como dice el compañero con lo de Samsung. Si tú estás escribiendo una palabra, tal como es en el Word, ¿no? En el Word escribes y ya prácticamente, o en el WhatsApp, ¿no? Te sale una ayuda. Entonces también se puede hacer con el lápiz de Samsung, ¿no? Puede predecir qué palabra vas a escribir y ahorras el tiempo. Y no solo es ello, como lo digo, hay muchos casos, pero se necesita datos. Con datos se puede hacer todo ello. ¿Me confirma si puedo Sí, continuar o hay otra sí, consulta? Carlos, adelante, adelante. Ok. Entonces, después de haber hablado de la teoría y los múltiples casos que pueden haber, ya le expliqué el caso de Netflix, ¿no? Netflix prácticamente está viendo tus preferencias. Aduanas está aprendiendo los datos del pasado, que ya hubo declaraciones riesgosas o no riesgosas. La banca está aprendiendo de sus clientes buenos pagadores y de sus malos pagadores. También está aprendiendo de las transacciones que hubo fraude y de los que no hubo fraude. Entonces, se está aprendiendo por todos lados. Y como les digo, el Internet de las cosas también, pero se necesitan datos, ¿no? Va a aprender de tu comportamiento y va a predecir tu comportamiento, qué es lo que necesitas, ¿correcto? Entonces, acá hay un caso de uso que se ha hecho en aduanas, o en comercio exterior, mejor dicho, no específicamente aduanas, en comercio exterior, un modelo de Machine Learning. Lo primero que se ha hecho es entender el negocio, ¿no? Entender todo el negocio. Ahí sí, previo a ello, ¿no? Cuando hablamos de negocio, ha habido todo un análisis de procesos, no por mi parte, sino por un equipo previo a mi trabajo que ha hecho todos los procesos, ¿no? Ha mapeado bien todo. En base a ellos se crean variables, ¿sí? Y variables limpias, sobre todo, ¿no? Porque puede haber datos que estén sucios. La idea es que todo esté muy bien estructurado. Se crea el modelo de datos, ¿no? Para alimentar a la base de datos. Entonces, hay una base de datos que se llama SQL. También puede ser un no SQL, porque en el SQL se guardan datos transaccionales, que en este caso es lo que yo uso, ¿no? Pero también hoy día se guardan datos no transaccionales, o no estructurados, perdón, ¿no? Que son, por ejemplo, los textos, los mensajes de voz, ¿no? Un SMS también se está guardando. De repente hoy en día no lo utilicen, pero más adelante con un algoritmo que utilice, ¿no? Una inteligencia artificial que comienza a ver tu comportamiento en función a los WhatsApp que has escrito, en función a los SMS que has escrito, va a predecir cómo te comportas. Entonces, todo eso se está guardando, pero no se puede hacer con la tecnología de la que estoy hablando, ¿no? Eso se hace con algoritmos de inteligencia artificial para datos no estructurados, que también se está haciendo hoy en día, ¿no? Pero no estamos a ese nivel todavía para decir, puedo predecir tu comportamiento en función a tus textos. No, pero se está estudiando. En mi caso es datos estructurados, ya existe una columna, ¿no? En forma de estructura, en forma de una tabla. Por ejemplo, utilizo, en caso del administrado, utilizo unas variables como son la cantidad de declaraciones denegadas que ha tenido en toda su historia, cuántos aprobados ha tenido en su historia, cuántos observados ha tenido, si ha tenido declaraciones anuladas por él. Entonces, todo ese comportamiento se tiene que guardar. De repente en la data no existe ese campo declaraciones anuladas, no existe, pero tú mediante un análisis de datos tienes que construir esa variable. De repente no exista la antigüedad del administrado, ¿no? En el caso del usuario, pero tú puedes calcularlo, comparas dos fechas y, ¿no? Dos fechas, en este caso desde que se escribió en SUNAT, ¿no? Y puedes comparar su antigüedad. La reseña también lo puedes comparar, cuántas veces o con qué frecuencia ese administrado
hace una declaración. Es interesante, porque imagina que aparece un administrado X que hace pocas declaraciones y de un momento a otro hace varias declaraciones, y eso ha pasado en Perú, pero no lo usamos todavía. Ustedes recordarán cuando pasó en Perú, hace poco le aumentaron, esto funciona así, ¿ya? En el Perú hay mucha minería ilegal, pero la minería ilegal no funciona sin insumos químicos. El insumo químico es un producto importante para hacer minería, porque tú necesitas, por ejemplo, mercurio para separar el oro de la piedra. Sin mercurio no podrías separarlo. Comienzas a picar con un cincel y un martillo, no podrías hacerlo. El mercurio lo que hace es separar la piedra y el oro y te quedas con el oro. Entonces la minería ilegal necesita mercurio, ¿correcto? Entonces hubo una empresa que comenzó a importar mercurio, digamos, de un momento a otro, con mayor frecuencia. Era raro, incluso no era una empresa grande, era una, digamos, una empresa familiar, así como lo llamamos en Perú. Es raro ese comportamiento. Entonces, eso debe detectar mi algoritmo y luego hacer una investigación a esa empresa, ¿no? De repente, verdaderamente sí lo necesita, pero ya hemos detectado un caso raro, donde su frecuencia comenzó a aumentar. Su antigüedad, de repente, es una empresa nueva, ¿no? Entonces, ese algoritmo debe detectarlo. Se puede utilizar para otros casos también, para el tema de corrupción, las empresas nuevas que entran y agarran proyectos, eso debe salir en el algoritmo, debe detectarlo automáticamente, sin necesidad que un ser humano comience a investigar los papeles. Es el algoritmo quien debe hacer ese trabajo, ¿no? Bueno, y hay otros casos de producto, como es el país de fabricación, qué país está fabricando, ¿no? Si es un país desconocido, la empresa en ese país, ¿no? El año de fabricación, en el Perú también es importante el año de fabricación cuando se trata de neumáticos, ¿no? Entonces, todos esos campos tienen que ser, no están todos, ¿ya? Pero he puesto una lista ahí de campos que se tienen que revisar, ¿no? Por ejemplo, cuando viene un container, ese container o ese barco, ¿no? Ha hecho una escala previa. Imagínate, un barco que viene de, no sé, de Canadá y primero pasa por Perú y luego se va a Europa. Es raro, ¿no? Eso se tiene que investigar. ¿Por qué ha pasado primero por Perú? Perú tiene la fama de, ¿no? de tener productos ilegales, ¿no? En el caso de, o todos sabemos eso, ¿no? En el tema de insumos. Bueno, entonces esas cosas se tienen que investigar. No lo voy a investigar, pues, documento por documento. Es el algoritmo quien debe hacer la investigación. El algoritmo, ¿no? Entonces entendí el negocio, tengo los campos, ya parto de aquí. Luego esos campos no son totalmente importantes. Tú puedes tener una infinidad, una lista de variables o de campos, pero no todos son importantes. Entonces yo tengo que hacer una imputación de datos para ver, de repente hay variables vacías, ¿no? O campos vacíos, hay unos datos atípicos, entonces hago un diagrama de cajas para ver cómo se distribuyen, ¿no? Los datos. Acá es importante porque cuando hay datos vacíos, digamos un 20% de una columna de datos vacíos, se tiene que rellenar esos datos vacíos, porque el algoritmo no aprende de datos vacíos. Al momento de rellenar esos vacíos, lo que muchos hacen es rellenar con modas y rellenar con medias. Si es una categoría con medias, si es una numérica con, perdón, si es una categoría con moda, ¿no? Lo que más se repite, si es una numérica con medias. Pero eso no es del todo, no es del todo inteligente, digamos. Porque si tú rellenas esos datos vacíos, puede hacer que el modelo aprende sesgadamente. Entonces, algunos utilizan aleatorios incluso, ¿no? Para que sea completamente aleatorio. Pero incluso la aleatoriedad no es completamente inteligente. Lo que se puede hacer aquí, lo que muchos hacen, ¿no? Lo que también estoy proponiendo, es simular los datos vacíos. Entonces ya no vas a crear un escenario, no vas a crear múltiples escenarios, ¿no? Como vas a crear múltiples escenarios, también tienes múltiples modelos creados. Entonces, si se genera un tipo de escenario, utilizas este modelo 1, ¿no? Si hay otro escenario, el modelo 2. Entonces, son técnicas que se combinan en realidad, ¿no? Tienes que saber dónde utilizarlo. Para los datos, como les dije también, aparte de que vienen con datos vacíos, vienen con atípicos fuera de lo común,
La variable target es importante. Por ejemplo, en fraude, normalmente es un problema en fraude financiero, porque la cantidad de fraudes, ¿no? Si contamos el número de transacciones y lo comparamos, cuántos fueron de fraude y cuántos no fueron de fraude, con toda seguridad el 0.05% es de fraude. Y el resto, 99, ¿no? 0.95 es no fraude. Entonces, si tú pones a un algoritmo a aprender de esa forma, va a aprender mal con toda seguridad. Porque si la gran mayoría es de no fraude, entonces no va a poder aprender, porque no hay cómo aprender digamos, donde no hay esos casos, ¿no? ¿Cómo un algoritmo va a aprender? Un algoritmo aprende en función a matemáticas, recuerden, en función a distancias, en función, ¿no?, a frecuencias. Entonces, si hay poca frecuencia, no aprende bien el algoritmo. Entonces, existe una técnica que se llama balanceo de datos, que significa que puede ser que pongas en la misma proporción hacia abajo o pongas en la misma proporción hacia arriba. Se llama undersampling y oversampling. Cualquiera de los dos se puede utilizar, ¿no? Y otra forma también en la preparación de los datos es que inicia la correlación entre variables. ¿Qué significa ello? Que un modelo, tú no puedes utilizar variables correlacionadas, porque si utilizas variables correlacionadas es como darle la misma información al modelo con dos variables distintas. Estarías creando un modelo que estaría sobreestimado, ¿no? Con errores. La idea es quedarte con una de todas las correlacionadas. Entonces siempre se hace la correlación de variables. Y luego de ello ya tengo mi data, digamos, ¿no? Parte 1, entendí el negocio. Parte 2, preparé los datos. Y luego creo mi modelo, ¿no? Este modelo está creado en Python, utilizando específicamente PyChart como interfaz. Como les digo, no es que yo haya creado el algoritmo de redes neuronales. El algoritmo se utiliza, ya está hecho. Simplemente se utiliza, hay que conocer qué está haciendo el algoritmo, ¿no? Y adaptarlo a tu problema. En este caso, he creado 4 modelos, un modelo de redes neuronales, un modelo de regresión logística, un modelo de árbol de decisión y uno de random forest. Y justamente respondo a la pregunta del compañero anterior. Tú no sabes cómo está, digamos, o no sabes qué algoritmo se puede comportar mejor. Y como no sabemos qué algoritmo se puede comportar mejor, entonces utiliza la gran mayoría de algoritmos. El que te resulte mejor, ese tómalo. Y no lo hagas una vez, hazlo múltiples veces. Recuerda que un algoritmo itera, ¿no? Itera. Pero también puedes hacerlo muchas veces. El que con mayor frecuencia salga como mejor modelo, ese es el que debes usar, ¿no? Y bueno, como dices que es un buen modelo, hay unas métricas, en este caso es la accuracy. El accuracy en redes neurales me ha arrojado un 82%. ¿Qué significa ello? Claro, se puede mejorar todavía esto, ¿no? ¿Qué significa? Que de 100 declaraciones, 82 lo estoy clasificando, ¿no? Bien. Y en 18 puede que tenga un error. A ellos se le llaman los falsos positivos, ¿no? Que puedo haber clasificado como bueno, pero en realidad es un malo. O viceversa también, ¿no? Yo pude haber clasificado como malo, o sea, riesgoso, pero en realidad no es riesgoso. ¿No? Eso ocurre, pero la idea es optimizar este valor, ¿no? Recuerda, optimizar el error, ¿no? Yo quiero minimizar el error y maximizar mi exactitud, ¿no? Mientras sea mejor ello, tienes un mejor modelo. Bueno, y prácticamente es esto lo que quería enseñar, ¿no? Estas son mis variables de entrada. Acá está el algoritmo, una red neuronal, hace todo el cálculo matemático múltiples veces y te va a arrojar una probabilidad. Ahora, depende de la entidad, a partir de qué umbrales se puede decir eres de riesgo o no eres de riesgo. O prácticamente eres verde, pasas, ¿no? Directamente. Ahí depende de la entidad. Eso se llama apetito de riesgo. En este caso, ¿no? Por experiencia, es a partir de 0.93 a 1. Es rojo. ¿Qué significa rojo? Que si una declaración viene y mi algoritmo lo detecta con una probabilidad de 0.96 para arriba, significa que esa declaración es de riesgo y tiene que ser revisada de forma física, ¿no? Un container, una mercancía que viene de forma física. Pero si no es de riesgo, digamos está en el verde, no lo revises porque vas a perder costo, ¿no? Valor humano, o sea, horas humano en revisar, en sacar los productos. Entonces no lo revises, que pase directamente.
Y de esa forma se minimiza el tiempo, se minimiza, ¿no?, el costo del trabajo humano y prácticamente, ¿no?, se automatiza todo el proceso. Bueno, esto quería mostrar. Igual quedo atento si hay alguna consulta y lo respondo con toda claridad. Listo, Carlos. Genial, magistral tu ponencia. Realmente el público ha quedado encantado. Los chicos, colegas también han comentado, tanto en YouTube, tanto en Facebook. Han mandado saludos. La conferencia magistral, muy buen tema, interesante. Julián Flores por aquí nos dice: felicitaciones, magíster, impecable exposición. María Yuli Juncor nos dice: un tema muy importante, definitivamente. Particularmente, Carlos, agradecerte, adelantándote el agradecimiento, realmente la forma que nos has explicado esta optimización de los modelos de Machine Learning, los tips que nos has ido dando en el transcurso de la exposición y los temas en los cuales debemos comenzar a prepararnos, creo que han sido bastante claros. Por ejemplo, acá nos dice Mijail, dice: gracias, a ver, dice por acá: gracias, Carlos, por la conferencia, excelente exposición. Listo. Muy bien, genial, excelente, dice por acá Jefferson Andrade. Por aquí, magistral conferencia desde YouTube, nos saluda Gerald de Rivia, que nos había comentado el caso de Samsung, magistral conferencia. Realmente sí, ha estado espectacular, las palabras van a quedar cortas al respecto. Creo que tu experiencia en este campo y esa facilidad para podernos explicar ha sido genial. Bueno, esos son algunos comentarios. Por nuestra parte, Carlos, quiero compartir contigo. Aquí voy a compartir mi pantalla para que puedan ver aquí los chicos. Tengo aquí a ver, veo por acá. Listo, creo que sí, ahí se ve. Listo, Carlos, en nombre de toda la comunidad de Mundo IO, que es una comunidad que ha comenzado a aumentar estos 2 últimos años con respecto a la investigación de operaciones, y nos vamos desarrollando en ese camino, ¿no? Sabemos que hay un constante aprendizaje al respecto y hoy día nos has dado una conferencia magistral. De parte de todo el equipo de Mundo IOSAC, te entregamos este certificado al magíster Carlos Alcántara Ortega en reconocimiento por esta gran contribución que nos has dado con esta ponencia, optimización en los modelos de Machine Learning, en esta semana de la investigación de operaciones en los negocios, que le hemos llamado SION 2022, que es el tercer año que la vamos llevando y tratando de internacionalizar a la investigación de operaciones, realizada hoy el 15 de septiembre del 2022. Mi agradecimiento a nombre de todos los chicos, a toda la comunidad que han estado comentando por ahí. Realmente da mucho orgullo, mucho gusto que colegas de investigación operativa, y bueno, tú has tenido la oportunidad, bueno, con tu esfuerzo, planificación, los años que te puedo conocer, eres una persona que constantemente estás capacitándote, innovando, desarrollando, yendo en la tendencia, y eso motiva, realmente motiva a seguir, ¿no? A seguir creciendo profesionalmente, y felicitarte por ese éxito, por este desarrollo, por esta ponencia que nos has brindado. Y te dejo para que nos puedas dar algunas sugerencias, palabras finales para la comunidad de Mundo IO. Claro, bueno, justamente puse este tema porque quería mostrarle a los jóvenes que están estudiando investigación operativa o otro tipo de carrera, que en realidad la matemática es importantísimo. Oye, más que todo hoy en día, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial, el machine learning, queremos vivir en un mundo prácticamente automatizado. Entonces, como queremos ello, las matemáticas están detrás de esto, ¿no? Las matemáticas se utilizan de todas maneras, el álgebra lineal, las derivadas, la optimización, y sobre todo no olviden la programación, que es muy importante, son cosas muy importantes que aparte que en el campo se ha ampliado mucho más, y bueno, agradecer también por su presencia, ¿no? Es un tema importante y encantado también para otra conferencia si necesitan un apoyo o alguna idea que puedo dar.
encantado de apoyar al grupo Mundo IO. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Realmente es tu casa. Bienvenido, estás invitado. Sabes que siempre estamos en contacto. Si por ahí algunos de los chicos ha quedado alguna pregunta, ya coordino internamente con Carlos para que lo puedan responder ahí al Facebook. Agradecer su presencia, agradecerte tu presencia, Carlos Alcántara Ortega. Y bueno, bienvenido para más adelante. Muchos éxitos profesionales y en la parte académica también. Un saludo. Gracias. Listo. Muchas gracias. Hasta luego.